Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Nora Elba Torres, el director de Luz Radio Jesús Urbini, quien les habla Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Estamos en Luz Radio, que forma parte del Sistema Integrado de Medios de la Universidad del Zulia. Hemos establecido contacto con el profesor Antonio Piñero, él atiende esta llamada desde Madrid y con él conversaremos a propósito de la prédica apocalíptica de Jesús. Saludos Antonio, bienvenido. Saludos, bienvenidos, buenas noches, ¿qué tal? El tema de la prédica apocalíptica de Jesús es uno de los más controvertidos porque se ha propuesto que Jesús en primer lugar predijo el fin del mundo y en segundo lugar que se equivocó porque el fin del mundo nunca llegó. Esto es un asunto bastante debatido entre escépticos y entre creyentes, y entre escépticos también pues han surgido algunos debates sobre cómo interpretar este asunto. ¿Cuál es su juicio al respecto? ¿Jesús sí predijo el fin del mundo y sí se equivocó o no? Bien, quisiera decir al principio que quizás la discusión es mucho más profunda y va más allá que al mero pasaje o quizás anécdota o momento de la vida de Jesús en el que éste predijera o no el fin del mundo. La cosa es que en parte de la teología protestante liberal, es decir, que era en contra de una teología un poco más rancia pero racionalista anterior, a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, no solo se pensó esto, sino que toda la prédica apocalíptica de Jesús era algo inventado por la Iglesia primitiva y que había sido colocado, digamos, dentro de la biografía de un Jesús que no era en absoluto apocalíptico. Y la prueba de que lo que digo no es exagerado, el Jesús de Crossan, C-R-O-S-A-N, Crossan es también, o digamos, tampoco es un Jesús apocalíptico. O sea que no podemos decir solo esa parte de la vida de Jesús, sino que el problema entre la investigación es mucho más profundo. Bueno, y ahora ya respondo directamente. Yo creo que por el que se llama principio de dificultad, es decir, Jesús predijo una cosa que luego no se cumplió, la inmensa mayoría de los investigadores sostiene que esas escenas evangélicas en la que Jesús habla de un fin del mundo inmediato, no pasará a esta generación, etcétera, la inmensa mayoría, digo, son totalmente auténticas, puesto que en el siglo II, cuando se editan los evangelios, nadie va a inventar una historia que se tira piedras contra su propio tejado. Me explico, una historia que pone, digamos, en solfa el que Jesús sea un Dios absolutamente omnisciente, es decir, que se lo sabe todo. Por lo tanto, por el llamado, repito, criterio de dificultad, tenemos que aceptar que Jesús predijo el fin del mundo y que se equivocó como históricos. Otra cosa es que empecemos a discutir si exactamente lo dijo de esta manera o de otro. Pero el núcleo a mí me parece histórico. Bueno, pero entonces si se equivocó, eso pareciera ser argumento contundente para decir que este personaje no es Dios, porque un Dios no se equivoca. A mí me parece claro. Entonces alguien podía preguntar, bueno, y si los evangelios, como acaba usted de decir, se editan en torno a principios quizás o un poquito más en el primer cuarto del siglo II, ¿cómo es que no lo vieron tan claro quienes lo editaron y no borraron o por qué los evangelistas no lo borraron? Es decir, no es que se esperó hasta más tarde, sino, bueno, porque yo creo, la única respuesta plausible es que ellos no tenían quizás aún formada la idea de cómo era la divinidad de Jesús. Es decir, no es como nosotros lo tenemos ahora,
formada después de siglos que han pasado desde el concilio de Nicea en el 325, desde el concilio de Éfeso 380 o desde el concilio de Calcedonia en el 451, en donde en esos tres concilios queda perfectamente formada la imagen que hoy tenemos de la Trinidad. No es así. No es así. Los antiguos tenían una idea de la divinidad del Mesías y por lo tanto de Jesús que podía, no más que podía, sino que consistía en que durante su vida el Mesías era meramente humano, aunque con un contacto especial con la divinidad. Solo tras su muerte es cuando se transforma puramente en divino. Así en el cristianismo. O si nos encontramos en escritos judíos, no tras su muerte, sino tras el momento en que el personaje, pongamos Elías o Melquisedec, o Enoc, son trasladados al cielo en vida, pero cambian de estado. Alguien podría decir, bueno, eso yo no me lo creo, a lo mejor es que los antiguos evangelistas no tenían sensibilidad, que ahora no caían en la cuenta de las contradicciones. Bueno, eso es llamar un poco tontos a los evangelistas, porque efectivamente, aunque los antiguos tenían un sentido distinto del principio de contradicción del que tenemos nosotros ahora, por ejemplo, podían admitir la libertad del hombre, pero al mismo tiempo que estuviera predeterminado que Dios iba a salvar a tal hombre y a condenar a otro. Bueno, pues si ya está predeterminado, no hay libertad ninguna. Bueno, eso no lo veían bien los antiguos, pero en materia de la divinidad hilaban más fino. Y si quiere, podríamos seguir avanzando en este terreno, que a mí me parece muy interesante, o dejarlo para otra ocasión, aunque ya hemos hablado algo de ello. Así que, en resumidas cuentas, digo, para nosotros modernos es evidente que los evangelistas están recogiendo una pieza tradicional que afirma que Jesús predijo un fin del mundo inminente y que Jesús se equivocó. Y para nosotros esa pieza tradicional nos pone de relieve que no podía ser Dios. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, pero los apologetas... No para los antiguos. Los apologetas han ofrecido algunos argumentos en contra de eso y bueno, yo se los voy a ir presentando y usted me va dando sus opiniones al respecto. Ellos dicen en primer lugar, hay varias opciones, pero una de las primeras que dicen es que Jesús sí predijo estas cosas, pero sí se cumplieron cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Cuando vamos al discurso del Monte de los Olivos en Marcos 13, que ese es quizás el más emblemático de todos, la forma en que Jesús describe muchas de estas cosas recuerdan a las calamidades que los judíos tuvieron que vivir bajo el asedio de las tropas del general Tito. Y en ese sentido Jesús no estaba equivocado. Ciertamente hay otras cosas que se hablan, como la venida del Hijo del Hombre, etcétera. Pero bueno, ellos dicen, bueno, hay dos opciones. O bien eso es metafórico, o bien eso es parte de una segunda predicción que aún no ha ocurrido. Y cuando él dice que esta generación no pasará antes de que ocurran estas cosas, efectivamente la generación que lo estaba escuchando sí vivió el asedio de Jerusalén. Entonces en ese sentido la profecía sí se cumple y no estaba equivocado Jesús. ¿Qué responde? Bueno, primero que cuando se refiere a esa generación, Jesús se refería a su propia generación y por lo tanto, lo mismo que Pablo, probabilísimamente presumía que él estaría vivo en ese momento del final. Y eso no es un invento mío, sino que la inmensa mayoría de los escritos apocalípticos, el autor, que es desconocido, presume que él va a estar vivo en los momentos finales. O sea que eso es una salida que se lo han inventado. Segundo, es una salida que se lo han inventado los apologetas, como usted le llama, por la sencilla razón de que no se pueden separar literariamente dos estratos tan claros como usted me acaba de decir ahora, repitiendo los argumentos de los apologetas, uno referido a la destrucción de Jerusalén y otro referido al, digamos, el juicio final con todo su entorno. Eso no se puede separar. No se puede separar porque literariamente está todo unido, forma, digamos, un discurso compacto. Y tercer argumento que yo diría, y además este es lo más probable, cuando los evangelistas, y partimos del evangelista primero, cronológicamente hablando, que es Marcos, escriben esos discursos apocalípticos, ha ocurrido ya
el fracaso de la guerra judía y la caída y destrucción por el fuego del templo bajo las tropas del general Tito. Entonces, esas predicciones de Jesús de una caída del templo, etcétera, que hubo otros muchos judíos en su tiempo que lo predijeron, entre comillas, digamos, esas predicciones de Jesús, literariamente hablando, tal como están en los evangelios, están contaminadas con los hechos que ya pasaron. Es decir, los evangelistas están poniendo en boca de Jesús lo que señalaba una profecía después de que han ocurrido los eventos. Bueno, eso... que por lo menos tenemos 3 o 4 argumentos para decir que se están sacando de la manga unas soluciones que la ciencia histórica no admite. Eso puede ser así, pero los apologetas dicen que, por ejemplo, el profeta Jeremías, 600 años antes, hizo una predicción similar que también se... Y quizás dado el contexto de conflicto que había en la Palestina del siglo I, pues no era tan difícil prever que eventualmente, si surgió una rebelión, vendrían los romanos y, pues, dado su poderío militar, acabarían con todas estas cosas. Vale, efectivamente. Y ya, es más, he dicho yo que muchos judíos habían predecido grandes catástrofes para el país y sobre todo la destrucción del templo, como el famoso Jesús ben Ananías. Sí. Es bien conocido por Flavio Josefo, aunque es un poquito posterior a Jesús, y muere de una especie de pelotazo de una de esas piedras que lanzaban las balistas de los romanos. Sí. Pues ese individuo estaba prediciendo durante meses y seguidos. Bien, bueno, ¿y qué? A eso respondería: he dicho antes que la destrucción de Jerusalén no se puede aislar de los eventos del juicio final, y que ese aislamiento de la destrucción de Jerusalén y los eventos del juicio final, la venida del Hijo del Hombre, digamos, la instalación de un nuevo reino de Dios, están indisolublemente unidos. El aislarlos es un mero artificio para escapar de las dificultades de los racionalistas y ciertos incrédulos, o por lo menos agnósticos, que afirman que el texto dice claramente que Jesús se equivocó. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80. Me tuve que escuchemos de Jesús Adrián Romero, un tema que se llama Más que un concepto. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Antonio Piñero, él es catedrático de la Universidad Complutense, un muy famoso escritor sobre temas del cristianismo primitivo. Y el tema que nos ocupa hoy pues son las profecías apocalípticas de Jesús. Dejamos en el segmento anterior, Antonio, el argumento de algunos apologetas que ellos dicen, bueno, Jesús sí hizo predicciones escatológicas, y esas efectivamente no se han cumplido, pero aquellas que él dijo que no pasaría una generación sin que se vieran, sí se cumplieron, que fueron pues la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de los romanos. Usted dice que esas dos profecías no se pueden separar, porque pues... No, y afirmo además que Jesús pensaba casi seguramente que él estaría vivo en el cumplimiento de esa profecía, si no, sería Jesús una excepción casi única dentro de los visionarios apocalípticos que afirman, repito, que iban a estar presentes en el fin. Muy bien. Los profetas dicen lo siguiente: quizás en el texto de Marcos sí no se pueden separar efectivamente, pero en el texto de Mateo ellos dicen que la forma en que los discípulos quedan maravillados ante las rocas del templo de Jerusalén y la forma en que le hacen las preguntas a Jesús pareciera que se trataran de dos preguntas. En primer lugar, ¿cuándo es que va a ocurrir la catástrofe de Jerusalén? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿cuáles van a ser los signos de su venida? Entonces ahí pareciera que por lo menos el texto de Mateo, estoy hablando solo de Mateo, el texto de Mateo sí hace una separación entre las dos preguntas y que por ende Jesús da dos respuestas, no una sola. Podría parecer, efectivamente, yo no niego que podría parecer, pero yo respondo que el Evangelio de Mateo, entre otras cosas, no es más que una reedición y corrección del Evangelio de Marcos. En realidad, aunque es verdad que el Evangelio de Mateo aporta sobre las noticias de Marcos, ante todo, una suerte de fuente que tenía muchos dichos del Señor que parece que Marcos no la conocía, pero Mateo, al fin y al cabo, no es nada más que la continuación de un Evangelio de Marcos. Por lo tanto, esa corrección, esa separación puede deberse perfectamente a que el evangelista Mateo, como en otros muchos casos, cae en la cuenta de que aquí hay alguna dificultad, es decir, que no se cumplió, y él hizo
haría un apologeta? Dividir mentalmente, pero Mateo lo llevó a la práctica, las dos cosas, de modo que una, caída de Jerusalén, se cumpliera, y la otra, juicio final, quedara para un tiempo indefinido después. Así que ese argumento no me vale, porque, repito, Mateo arregla un montón de dificultades que tiene el Evangelio de Marcos. Bueno, ya usted sabe que los apologetas dicen que Mateo sí es testigo ocular y Marcos no lo es, pero no entremos en ese... No vamos a entrar en eso porque es imposible. Es absolutamente imposible. Eso es imposible. Creo que ya lo dijimos. Sí. No es testigo ocular, creo que lo hemos dicho en alguna entrevista, claro. O no puede ser testigo ocular de una manera razonable aquel individuo que probadamente, como Mateo, escribe sobre dos fuentes escritas, a saber, Marcos, que lo tiene delante, y la fuente de los dichos del Señor. Es imposible, claro. Absolutamente imposible. Claro. Hay otros argumentos que tratan de darle la vuelta a este aparente fracaso de Jesús. Los apologetas dicen lo siguiente: esta generación no se refiere a la generación que está escuchando el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, sino a la generación que va a ver todas esas cosas. Y en ese sentido, si bien Jesús hizo la profecía y aún no se ha cumplido, no estaba equivocado porque él no dijo que iba a ser inminente. Bueno, vale, si lo interpretan de esa manera, que es bastante absurda, porque si algo hay en todo el bloque, es decir, no se puede interpretar esta en un sentido en que a mí me convenga, si yo tengo no solo este texto que estamos discutiendo aquí, que empieza por Marcos 13 y que aparece Mateo y Lucas, debidamente reformado, como hemos dicho, sino que nosotros tenemos todo el conjunto de la predicación de Jesús que aparece en el Evangelio de Marcos, en Mateo y Lucas, y como ese final del mundo, que es previo al juicio y a la venida del reino de Dios, van unidos, y como es evidente, creo que ya lo hemos dicho, y si no lo podemos decir ahora, que hay una notable serie de textos en la que se afirma que la venida del reino de Dios es inminente. Enseguida, esa separación de esta generación, es decir, una generación futura que va a ver todas esas cosas, pero que no es la de Jesús, es absolutamente artificiosa. Es ilegal y fraudulenta desde el punto de vista de un individuo que analiza, como creo que se debe hacer, todo el conjunto de la predicación de Jesús. Así que, resumiendo, esa salida podría ser si tuviéramos un texto solo, pero ese texto hay que mirarlo en el conjunto de toda la predicación de Jesús, que dice que el reino de Dios viene de modo inmediato, y el reino de Dios va precedido del juicio. Ilústrenos un poco con sus conocimientos de griego si gramaticalmente esta generación podría entenderse como una generación futura. O sea, el adjetivo este en griego permite eso. No, más bien este en griego se refiere casi siempre a anafórico y no catafórico. Solemos decir en gramática, lo voy a explicar ahora mismo, anafórico, de aná hacia arriba y hacia atrás, y cero, foreo, llevar, te lleva hacia atrás, más bien. Es decir, que se refiere al conjunto de algo que ha empezado antes incluso de la vida de la persona que está hablando. No es catafórico, es decir, que te lleva hacia abajo o hacia detrás. En todo caso sería al revés, en mi opinión, normalmente. Sí, aunque sí. También alguien puede decir que la diferencia en griego para esta generación misma podría ser si este es ekeinos o haute sería esta que estamos aquí y no otra que pudiera haber, aunque fuera cronológicamente igual en ese tiempo. Bueno. Vamos, el texto griego, leído de una manera normal, se refiere a la generación de Jesús. Bueno, así como usted dice que hay plenitud de otros pasajes donde Jesús se hace referencia a la llegada inminente del reino, los apologetas dicen, bueno, pero también hay otros pasajes
donde dicen que no es así. Y, por ejemplo, uno de los más famosos es Lucas 17:21, donde dice, claro, donde el reino de Dios ya está en ustedes. O sea, y esto tiene que entenderse como una cosa espiritualizada y no propiamente como un gran cataclismo que va a llegar y va a hacer tumbar. También yo ya he escrito 2 veces ya sobre precisamente ese pasaje, y hay un largo artículo sobre que ha salido en una revista de la Universidad Complutense. Yo no sé si llega a Venezuela, ¿no? La revista se llama ILU, una aspiración que es como una coma, un sonido J, y luego I de iglesia, L y U. ILU. Bueno, pues esta revista, ILU es el nombre en acadio del dios El, que luego da el Elohim en hebreo, es decir, y Alá en árabe, y Allah en arameo, que quiere decir Dios. Pues en esa revista he discutido todos los textos en una crítica, digamos, general de las interpretaciones modernas confesionales de la venida inmediata del reino de Dios, o que el reino de Dios ha iniciado espiritualmente su llegada en el presente, y he llegado a la conclusión de que ese famoso pasaje, el reino de Dios ya está aquí y está entre vosotros, que es Lucas 17:21, aparte de estar aislado de otros pasajes que hablan inmediatamente, como por ejemplo en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Eso quiere decir que no está aquí. Este pasaje supone que el reino de Dios ya está aquí y se encuentra aislado. Ahora bien, eso es una dificultad grande para entender Lucas 17:21 en el sentido de decir el reino está dentro de vosotros espiritualmente, en vuestro corazón y todo eso, es que si se toma el contexto de Lucas, el Jesús de Lucas le está diciendo eso a los fariseos. ¿Cómo es posible que a sus enemigos mortales, tal como dice Marcos al principio, les esté diciendo, no, el Jesús de Lucas, no os preocupéis, el reino de Dios está ya en vuestros corazones? ¿Cómo? ¿Está el reino de Dios en el corazón del fariseo o de los fariseos que están atacando a muerte a Jesús? Eso parece imposible, absolutamente imposible. Y si no, estudiese el contexto de Lucas capítulo 17. Claro. Y es evidente que eso es así. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Antonio, y al regreso seguimos en esta conversación. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el catedrático Antonio Piñero desde Madrid, España. El tema que nos ocupa hoy es la prédica apocalíptica de Jesús. Antonio, entre los argumentos de los apologetas que se han invocado para disimular esta vergüenza de que aparentemente Jesús predijo el fin del mundo y este nunca llegó, y en ese sentido pues Jesús habría estado equivocado. Hay algunos apologetas... Como Pablo. Sí, como el propio Pablo, claro. Igual que Pablo, que lo predijo y también se equivocó. Sí, lo que pasa es que pues para el cristiano Pablo no es Dios, en cambio, o sea, Pablo quizás sí se pudo haber equivocado, en cambio si Cristo es Dios, pues es omnisciente. Pero entre algunos de los argumentos que hay de los apologetas para tratar de solventar esta cuestión, ellos dicen que hay algunos pasajes en donde Jesús ciertamente hace estos anuncios de cataclismos y cosas así por el estilo, pero no dicen que sea inminente, sino que más bien va a tardar en llegar. Y le pongo aquí los ejemplos que ellos invocan. En la versión de Mateo, no la de Marcos, en la versión de Mateo del discurso en el Monte de los Olivos, inmediatamente después de eso Jesús cuenta 2 parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. En la parábola de las 10 vírgenes... Estamos en el capítulo 25. Sí, en la parábola de las 10 vírgenes, pues ahí se cuenta que un novio tardaba en llegar, entonces las vírgenes no estaban... la mitad de las vírgenes no estaban preparadas y hubo una mitad que se quedó sin ver al novio. Sí. En la parábola de los talentos, pues un señor que es el amo le da unos talentos, unas monedas a los servidores, ellos van, regresan y después de cierto tiempo el señor pues le pide cuentas de qué fue lo que hicieron. En ambas parábolas, en la del novio, el novio tarda en llegar y la interpretación tradicional es que ese novio es Jesús y que bueno, las mujeres que lo están esperando pues somos nosotros. No es inminente la llegada del novio, ahí tarda en llegar. Y en la parábola de los talentos, el amo, el señor, el dueño, pide cuentas mucho tiempo después de haber entregado los talentos, señal que tampoco es inminente esa especie de juicio que va a haber ahí.
Entonces los apologetas dicen, bueno, artificios, digamos, parábolas que Jesús está utilizando allí para dar a entender que todas estas cosas que le está prediciendo no van a ser inminentes, que pues hay que esperar. Incluso en el mismo Marcos 13, ya que estamos hablando de la versión de Marcos, después que él dice de que les aseguro que esta generación no pasará, 2 o 3 versículos después él dice, pero de ese momento solo el Padre sabe, nadie más sabe de eso. Exacto. Entonces esto pareciera extraño, o sea, porque de acuerdo, podemos admitir que por una parte él está diciendo que es inminente, pero por otra parte él está diciendo, bueno, pero no estoy tan seguro de que va a ser inminente, e incluso en las parábolas de Mateo, las que acabo de mencionar, más bien diera la impresión de que él está anunciando que esto se va a tardar. Y si se va a tardar, entonces puede ser que estas parábolas, estos anuncios apocalípticos queden reservados para el futuro, y en ese sentido Jesús no habría estado equivocado. Ya, bueno, pero vamos a ver, el mismo Marcos nos está dando la clave de cómo hay que interpretar esas parábolas de Mateo, porque nos está, acabas de decir, por una parte que parece que van a ser inminentes, pero inmediatamente y de modo muy extraño dice, el Hijo no lo sabe y solo sabe Dios el momento. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos de los discípulos lo que creían era que esa inminencia del reino era para mañana, o para dentro de 10 minutos, mientras que Jesús dice, bueno, será inminente, pero no será mañana, será pasado mañana, o el otro, o dentro de una semana. Quiero decir, la inminencia puede ser ahora mismo de una gente que está nerviosa, los discípulos, como los hijos del Zebedeo, que piden inmediatamente la caída del fuego sobre las ciudades que no atienden a la predicación de Jesús, como adelantando el juicio final, ¿no? Eso está en Marcos 10, me parece, o Marcos 9, por ahí, y resulta que otra cosa es que se diga que tanto ese detalle como las parábolas mencionadas, la de las mujeres o vírgenes prudentes y necias, o la del dueño que exige el rendimiento de los talentos, hablan de un tiempo súper indefinido, es decir, siglos y siglos y siglos. Eso no puede ser, porque la venida, aunque el novio tarda, lo dice la misma parábola, llega en la misma noche en la que están viviendo esas vírgenes necias. Y el amo, aunque tarda unos años porque se ha ido al extranjero o lo que sea, ocurre en la vida misma de aquellos siervos a quienes les exige cuenta. Lo que dice Jesús es, en este tiempo, hasta que venga el reino de Dios, que a algunos de vosotros que sois muy nerviosos se os hace tan largo, yo insisto en que no os puedo decir exactamente cuándo será esa prontitud, pero insisto en que lo mismo que el siervo que hizo producir los talentos, o lo mismo que las jóvenes vírgenes prudentes que llevaban provisión de aceite, tenéis que estar perfectamente preparados para que tarde un poquito más de lo que estáis deseando. Y como es una vida dura y en la que los enemigos nos van a machacar y os van a excluir de las sinagogas, dicen los etcétera, etcétera, lo que tenéis que hacer es tener un poquito de paciencia y resistencia. Resistencia porque puede tardar unos años. Pero de ningún modo Jesús está pensando que ese unos años se va a convertir en unos centenares de años o en unos miles de años. Eso es aniquilar las dos parábolas, la de los talentos y la de las jóvenes vírgenes necias o prudentes. Sí. Vamos, me parece que eso está claro. Y repito, véase el conjunto de la predicación de Jesús y no solo Lucas 17:21. Y yo digo en ese artículo, yo personalmente y como hipótesis tengo la impresión de que Lucas, que es el único texto, porque no tiene paralelo ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan, ni en nada. Lucas es el inventor de esta frase que dice, en el fondo dice, le dice a los fariseos, el reino de Dios está a vuestro alcance. El griego dice dentro, aparentemente en tos human, dentro de vosotros, pero quiere decir en vuestro entorno, y la mayoría de los traductores ahora traducen el reino de Dios a vuestro alcance. Pues digo que probablemente Lucas, consciente de que se retrasaba la presencia del Hijo del Hombre, la venida del juicio final del reino, fue el que inventó, digamos, esta idea
muy fructífera, bueno, no la inventa él, sino que de Pablo toma la idea, pero él es el que la inventa, digamos, entre comillas, dentro de los evangelistas, de que el mundo futuro está aquí ya, pero aún no. Esta es una idea muy paulina. Repito, el mundo futuro está ya aquí, pero aún no. Y eso es Lucas, sobre todo, el que lo plasma en su evangelio, en ese texto de 17:21, con lo cual resuelve para siempre, teológicamente, el problema del retraso de la venida del fin del mundo. Sí. Porque si yo digo que el reino no ha venido de ninguna manera, pero que va a venir de inmediato y no viene nunca, Jesús se equivocó. Pero si yo digo, el reino va a venir, sí, pero ya se ha iniciado en vuestros corazones, el reino de Dios ha comenzado ya, puedo ir retrasando el final hasta donde yo quiera. En una palabra, para que se me entienda con toda claridad, sí. Pienso, y esto es a lo mejor un poquito, digamos, avanzado o hipotético, pero pienso que Lucas cayó en la cuenta perfectamente de este problema del retraso de la venida del Hijo del Hombre, y fue él el que recurrió a una idea paulina y puso en boca de Jesús esta idea de que el reino de Dios está ya aquí de alguna manera a vuestro alcance. Bueno, algunos estudiosos disputarían eso y le voy a dar chance para que hablemos sobre eso un poquito más adelante, porque ellos dicen que en el Evangelio de Tomás sí hay algunos paralelos de eso que Lucas está diciendo ahí, y hay, según algunos, entre ellos Crossan, ellos opinan que el Evangelio de Tomás es incluso anterior, o podría ser incluso anterior a los sinópticos, pero no toquemos ese tema todavía, porque vamos a ir a escuchar un tema musical, y al regreso quisiera tocar ese asunto y algún otro as bajo la manga que todavía tiene el apologeta para resolver estas cuestiones. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Antonio Piñero desde Madrid, España. Hoy tocamos la difícil cuestión para el cristiano de que Jesús aparentemente hizo la predicción del fin del mundo y pues no se cumplió, y en ese sentido Jesús habría estado equivocado. Antonio, el sacerdote anglicano N.T. Wright, célebre apologeta de estas cosas, él tiene aún otra solución. Además, es muy bueno, sí. Un hombre es un buen exegeta. Bueno, él tiene esta solución para el problema que hemos venido discutiendo. Él dice, todos esos anuncios apocalípticos son metafóricos, es una forma de hablar. Jesús hablaba en parábolas. De la misma forma en que hablaba en parábolas, pues todas estas cosas de la destrucción de Jerusalén y los terremotos y todas esas cosas, pues es una forma de hablar, pues una expresión literaria. Cuando cayó el muro de Berlín, pues mucha gente dijo, ocurrió un gran terremoto en Berlín con la caída del muro de Berlín. Es muy fácil malinterpretar esto, quizás Jesús estaba haciendo lo mismo. Y en ese sentido, pues no hizo propiamente la predicción de final del mundo como nosotros la estamos entendiendo. Y hay un detalle que me llama la atención de este argumento de N.T. Wright. Él dice, él no podía tener en su mente, Jesús, realmente la expectativa apocalíptica que gente como usted le atribuye, porque cuando hace mención del Hijo del Hombre, que esto es una figura bastante enigmática, pero asumiendo que se refiere al Hijo del Hombre del libro de Daniel, en el Hijo del Hombre, en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre va hacia el anciano, va hacia arriba, mientras que en esta predicción es más bien viene del cielo hacia la tierra. Entonces no podía estar pensando realmente en la figura original del libro de Daniel porque es distinta, sino que estos son más bien pues metáforas. ¿Qué responde? Bueno, pues yo estimo, como he dicho antes a priori, a Wright, y a mí me ha iluminado bastante en cosas muy concretas y también en Pablo, etcétera, lo estimo mucho. Pero aquí opino que Wright tiene, con la agudeza propia de siempre, una salida absolutamente desesperada. Una salida desesperada. Si es que Jesús estuviera hablando en metáforas, como llevemos eso al extremo, se llega a lo que hace Crossan y Marcus Borg en ese famoso libro sobre la Navidad cristiana, que no sé si lo habéis visto traducido al español en Colombia, en el que interpreta que toda la Navidad, es decir, todos los relatos de Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 eran meramente parábolas, meramente símbolos, meramente metáforas. Y lo que es más grave, que el cristiano que los escribió, luego se pegan a Mateo y a Lucas, es decir,
un cristiano primitivo, y se sobreentiende que toda la comunidad cristiana primitiva pensaba que todo eso que se decía eran puras metáforas, todo pues, de la infancia de Jesús y la estrella de los magos, etcétera. Bueno, pues exactamente igual se postula que todos esos cataclismos que definen, digamos, la predicación apocalíptica de Jesús eran puras metáforas en Jesús. Pero... Yo digo que esa es otra interpretación absolutamente desesperada, porque como se lleve al extremo, llegaríamos a pensar que los cristianos primitivos han inventado el simbolismo y, digamos, toda la interpretación que tiene Wright, otras modernísimas, ya la inventaron ellos, ya creían que todo era un símbolo, y eso es imposible de mantener, por dos razones. Porque, primero, porque los cristianos primitivos, y sobre todo Jesús y Pablo, su inmediato seguidor, etcétera, son gente que vive en el siglo I, que todas esas historias se las creían al pie de la letra de una manera absolutamente clara. Y la prueba es que los mismos apologetas dicen que parte de esas predicciones se habían tomado en serio, porque en el argumento anterior me había dicho usted que la profecía se había cumplido porque efectivamente ocurrieron cataclismos en la guerra de Judea, que el pueblo quedó aniquilado, la ciudad destruida y el templo machacado por el fuego. Luego es un argumento contradictorio. No, pero un momento, el primer argumento no tiene nada que ver con el segundo. Y segundo, esos primeros cristianos estaban dentro de una tradición que cualquiera que la conozca, si usted toma el libro número 6 de los apócrifos del Antiguo Testamento, que yo he editado, y ve toda la apocalíptica, verá que es imposible atribuir a 20 autores distintos que todos pensaban que todos esos cataclismos de los que hablan y los signos del final son una mera metáfora. Eso es un invento inaceptable desde el punto de vista literario e histórico. Es un invento a la desesperada. Claro. Y ahora dígame. No, que quería aclarar que sí, ciertamente el argumento de Wright no tiene nada que ver con los primeros argumentos que yo le presenté, o sea, son dos distintos. Quiero decir que yo por supuesto, y ahora hablaremos de lo del Hijo del Hombre, pero quiero decir que el argumento de Wright va en la misma línea, aunque sea un argumento totalmente distinto y mucho más refinado, en la misma línea de decir que Jesús no se equivocó, pero que yo digo que traspasando ese argumento a los anteriores, otros apologetas que pudieran haber dicho lo mismo se habrían contradicho en el sentido de que unos apologetas interpretan que esos dichos eran parte verdad y parte referidos a otra generación y que se cumplían tal como Jesús pensaba que eran reales, mientras que viene otro apologeta que es Wright que dice no, esos son metáforas. Claro. Digo, tanto esos primeros argumentos como el de Wright, que no tiene nada que ver en sí y que es mucho más refinado, son salidas desesperadas. Claro. Bueno, y ahora si quiere vamos al libro de Daniel. Ajá. Vamos a ver, el libro de Daniel, capítulo 7 y versículos 13 y 14, es cierto que no va hacia arriba, no va hacia abajo. Lo que es que vaya hacia arriba. El texto de Daniel, que yo lo he traducido del hebreo, lo que dice es que dice literalmente, va hacia el anciano y supongo... Fue traído como hijo del hombre a la presencia del anciano de días. Sí. Fue traído y va transportado por una nube. No sabemos... Hombre, probablemente estaría un poquito más abajo y va subiendo para arriba, pero no es un movimiento claramente ascendente. Es más, pero la moderna interpretación... ¿Y dónde más va a estar el anciano si no es arriba? O sea, abajo no creo que esté. No, está arriba, pero el Hijo del Hombre viene por las nubes y está arriba también. Uh-huh. Es decir, que no es claramente un movimiento ascendente, que no lo dice el texto. Ya. Que, repito, el texto no dice lo que afirma Wright. Sí. El anciano de días está arriba. Pero es que como hijo de hombre, que es una divinidad, ahora mismo voy a explicar. Vamos a ver, esta es una visión antiquísima, reproducida por el autor del libro de Daniel, cuyo fondo se encuentra en muchas religiones, a saber, una divinidad ya vieja, que es el anciano de días, que de alguna manera se considera cansada, admite que otra divinidad joven, pongamos el caso, los titanes y los cronidas,
en la mitología griega que es sustituida por el joven rey Zeus, o Baal, que sustituye a él en la mitología cananea, es decir, semita, babilónica en general. Pues bien, el texto dice, repito, que es probablemente una divinidad joven, la cual, venida transportada por las nubes, porque ya es una divinidad, pero que se parece a un ser humano, se pone al lado del anciano de días y ocupa un segundo trono, y en algunas versiones el mismo. O sea, repito, el fundamento de Wright, primero, no es tan claro que sea tan ascendente. Y segundo argumento, es evidente que pasados 200 años, cuando se va desarrollando esa visión sobre un hijo del hombre y distintas escuelas apocalípticas dentro del judaísmo la emplean, unos para decir, ese un como hijo del hombre es Enoc, otro dice, ese un como hijo del hombre es Melquisedec, otro dice, no, que es Elías, otro en tiempo de Jesús dice, ese como hijo del hombre, es decir, el Mesías es Juan Bautista, aunque haya muerto y vendrá en el espíritu de Elías. Y vienen los judeocristianos y dicen, todos os equivocáis, y ese un como hijo del hombre es Jesús. Pues bien, evidentemente cuando se utiliza 200 años después esa imagen de una divinidad que es un como hijo del hombre, el hijo del hombre naturalmente, como ya está arriba y sentada a la derecha de Dios, tendrá que venir de arriba abajo. ¿Por qué? Por la necesidad del momento en que se usa. Pero en sí, la imagen como tal no dice que siempre necesariamente que se utilice la imagen del Hijo del Hombre ha de significar un movimiento ascendente, porque si tú lo pones en movimiento descendente, la imagen es falsa. Yeah. Por favor. Claro. Bueno, sí, ese es ciertamente el argumento de Ray. Puede ser. Antonio, quedaron otros argumentos, pero por cosa de tiempo no los vamos a poder cubrir. Pero bueno, te los digo para que en un futuro programa, no te voy a dar oportunidad de que los respondas, pero lo puedes hacer en un futuro programa. La gente del Jesus Seminar, de Crossan y Borg y toda esta gente, ellos dicen que Jesús no empleó ese lenguaje apocalíptico, sino que es un añadido posterior de los discípulos. Ya lo he dicho yo al principio. Sí. Y ellos dicen, hay 2 o 3 argumentos que yo los voy a mencionar aquí, pero no te voy a dar oportunidad de que los respondas porque ya casi nos vamos. Pero uno, en primer lugar, es que hay un cierto alejamiento de Jesús respecto al Juan el Bautista. Como Juan el Bautista era profeta apocalíptico, pues ese alejamiento hace suponer que Jesús también se está alejando de la prédica apocalíptica. Y segundo es el Evangelio de Tomás. Yo sé que tú opinas que el Evangelio de Tomás es más tardío, pero los defensores del Jesus Seminar, Crossan y Borg y toda esta gente, ellos dicen que puede ser incluso anteriores a los canónicos e incluso contemporáneos de la fuente Q. Dicen ellos, ¿no? Sí, bueno, en su núcleo, exacto. Pero entonces un ejercicio lingüístico de separar la forma actual de la que ellos hipotéticamente imaginan el núcleo. Claro, pero entonces como ellos dicen que aún si su núcleo es más primitivo, incluso contemporáneo a la fuente Q, como ahí no hay contenido apocalíptico, pues entonces eso hace presumir que el mensaje original de Jesús no era propiamente apocalíptico. Pero lo dejamos para un futuro programa, Antonio, y disculpa que no te dé oportunidad para responder esto, porque ya me están diciendo. Tienen narices, como decimos, o por lo menos aquí en España. Yo no conozco a nadie que defienda hoy día la teoría de Crossan, seriamente, ninguno. Ya. Bueno, voy a proponerle que en un futuro hablemos sobre Crossan y esas teorías para que podamos desglosar con mayor minuciosidad estos argumentos. Muy agradecido por haber atendido esta llamada, Antonio. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres, nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Estamos en Luz Radio, que es el sistema que forma parte del sistema integrado de medios de la Universidad de Zulia. @GAndrade80 es mi Twitter, que está muy bien.